que estamos hablando de la parte del síndrome de Stokes-Adams, ¿no? Eso ya lo aclaramos, ya hablamos de eso, ¿cierto? Sí, Sí, señor. señor. Bueno, bueno, en las extrasístoles, no me voy a detener mucho en esto, pero sí se los voy a comentar. Entonces, obviamente, pues son, eh, digamos, actividad eléctrica que se refleja pues en una contracción que sucede como antes del periodo de tiempo en que debería suceder. Te me explico, si el paciente está teniendo, eh, en un ejemplo, al electrocardiograma está teniendo un complejo ventricular, o sea, un QRS, cada, a ver, cada 4 cuadritos grandes. Entonces usted ve que lleva un ritmo regular, regular, y de repente usted nota que hay un complejo ventricular que está fuera del tiempo o que se sale, digamos, del tiempo en que se está manejando la regularidad del ciclo y pues se refleja en una contracción prematura. Esto se puede notar en el electrocardiograma en algunas ocasiones por un complejo, como por ejemplo el que está acá, que ustedes ven que tiene una eh, pues pueden tener una morfología distinta e incluso una orientación diferente, como en acá donde les estoy colocando el cursor, que ustedes notan que hay, por ejemplo, en D2, unos complejos que son más pequeños que otros, o incluso unos pueden ser negativos y otros pueden ser positivos. Esto sucede por el vector. Hay algo en la zona ventricular que me está ocasionando una despolarización prematura y pues esto se refleja en una contracción, pero entonces al haber un foco, como por decirlo de alguna manera, ectópico, este foco me va a causar una alteración del vector para ese foco. Entonces podemos tener dos vectores para los complejos ventriculares normales, los ciclos normales. Entonces se va a ver que el eje está conservado para ellos. Pero para las extrasístoles, ustedes pueden notar un complejo QRS completamente distinto, incluso con una orientación negativa, completamente diferente. Entonces, es por el foco donde está sucediendo esa extrasístole. Algunos pueden ser como acá, que ustedes ven que tienen más voltaje, algunos complejos tienen más voltaje que otros. Algunas extrasístoles, usted ve todo el trazado y ve una sola extrasístole, y en otros puede que usted vea las extrasístoles que se están presentando de manera regular, como en este caso. Entonces, incluso muchas extrasístoles, a veces eh, cuando son, digamos, el foco ectópico, tiene una orientación muy parecida al eje normal del corazón y no altera tanto su morfología. A veces uno pues puede pasar, se le puede pasar de agache pues el diagnóstico de esa extrasístole. Entonces, se pueden apreciar de vez en cuando en el electrocardiograma. Si las encuentran, cuando las encuentran, pues no se asusten. Las pueden encontrar. Por ejemplo, acá, fíjense, tenemos un trazado con un ritmo que es más o menos regular. Acá arriba en el cursor tenemos D1 y mire las distancias entre los complejos, más o menos 3,5 cuadros entre los complejos ventriculares o los complejos QRS. Mire que pasamos a ABR, mire que pasamos a D2, D3, ABL y ABF. Y ustedes notan acá un complejo que es como anormal. ¿Sí lo notan acá? Una onda que
ustedes la ven y es muy diferente de las demás ondas. Tienen morfología de complejo QRS, pero se distingue o es muy diferente de todos los demás. ¿Sí la ven acá? Mírese aquí, en ABR también se aprecia, en ABF también, y acá en las precordiales, de la parte eh, anterior y lateral baja. Confírmenme si la están viendo. Sí, señor. Sí, profe. En estadios normales, la onda T sigue la misma dirección que el complejo QRS. Mírenlo acá en D1, en la parte normal. Mire que QRS, onda T, QRS, onda T. Incluso para ABR, su QRS es negativo y su onda T también es negativa. La onda T siempre está viendo hacia el mismo lugar que el complejo QRS. Ya ustedes saben por qué, yo ya les expliqué qué es lo que sucede ahí. Pero miren esta extrasístole, ¿qué características tiene? Necesito que me digan las características que tiene, qué ven, qué pueden apreciar. No te invertí. La onda T está siempre mirando la parte contraria. Entonces, por ejemplo, en ABF, si el QRS es positivo, esa onda T está mirando hacia negativo. En ABL lo mismo. Y en ABR, el QRS es negativo y su onda T es positiva. ¿Qué otra característica tiene ese complejo QRS onda T? Profe, el QRS es largo y el voltaje es diferente al ritmo normal. El QRS es largo y está manejando un voltaje mucho mayor que las demás ondas. ¿Qué otra cosa? Profe, que el foco ectópico posiblemente es del ventrículo derecho debido a que ahí se refleja. Por tanto, donde se registra el potencial máximo es hacia donde se dirige la corriente. El impulso puede ser de ventrículo derecho. Sí, yo también estoy de acuerdo, sí. Eh, ¿Qué otra cosa? El ancho. Miren el ancho del complejo QRS. ¿Dura lo mismo que los demás complejos? ¿Dura lo mismo o no dura lo mismo? No sé yo. Dura más. Dura más, es ancho. Es evidente que es mucho más ancho. Miren el ancho, por ejemplo, en ABF, miren el ancho de este, comparado como por ejemplo acá en el de ABL. Miren, dura mucho más. Y la onda T también tiene mayor voltaje y dura mucho más. ¿Eso por qué? Porque es que el foco no está siguiendo las vías de Purkinje. El foco se está presentando y se está esparciendo, ¿sí? Por todo el músculo, por todo el corazón, perdón, a través del músculo, no lo está haciendo a través de la vía de conducción. Entonces, al hacerlo a través del músculo, se puede despolarizar y se puede repolarizar, porque acuérdense que el corazón es un sin sitio. Entonces puede hacerlo sin problema, pero se va a demorar un poco más que si lo hace por las vías de conducción que están hechas precisamente para hacerlo a grandes velocidades. Entonces, por eso es más ancho y al despolarizarse a través del músculo, pues eso hace que se incremente el voltaje, da un voltaje mayor. Entonces, bueno, muchachos, eso es una extrasístole. Ustedes lo pueden encontrar así, pueden encontrar todo el trazado y por allá al final ya encuentran un complejo QRS como distinto. Eso les dice que ahí hubo un extrasístole ventricular. ¿Qué habría que hacer en esos casos con el paciente? Enviarle un holter. Usted sabe que el holter es como si fuera un electro de 24 horas. Entonces se le pone el aparatico y el paciente pues tiene que hacer sus actividades que hace en el día normal. Y eso dura 24 horas, luego el paciente lo devuelve otra vez a la institución de salud, la institución se lo recibe y el aparato es inteligente. Entonces él detecta, él ya pone las lecturas en todo el día, saca un promedio de la frecuencia cardíaca que tuvo en el día, la frecuencia cardíaca que tuvo en la noche,
cuál fue la mínima registrada, cuál fue la máxima registrada y en horarios específicos. Entonces, a las 3:40 de la tarde, hallazgo. ¿Qué hallazgo? Pues ya ahí el operador llega y mira en el computador y entonces revisa y muestra. Entonces, ¿eso para qué? Para ver si estas extrasístoles están ocurriendo así como de manera muy esporádica o si están volviéndose muy frecuentes. Y si están volviéndose muy frecuentes, pues toca ya mirar entonces eh, si hay que darle antiarrítmicos al paciente o controlar la parte excitabilidad cardíaca. Entonces, eso puede suceder. Puede que ustedes en el electro encuentren el hallazgo en el paciente y, digamos, asintomático. Ustedes mandaron como examen de rutina y encuentran la extrasístole. O puede ser que el paciente sí ya les esté refiriendo a algún tipo de sintomatología, como palpitaciones o alguna cosa. Es probable que ahí ya pronto las extrasístoles sean un poco más frecuentes. Mire que a las extrasístoles se les hace análisis vectorial igual que lo hacemos con las ondas normales, ¿no? Hay una entidad que se llama puntas torcidas que ustedes la han tenido que escuchar. Básicamente, esto tiene una fisiopatología compleja, pero puntas torcidas se produce cuando tenemos alguna alteración en la repolarización, eh, cuando tenemos una dificultad para que el corazón se repolarice como debiera, eh, entonces como si no se respetara ese periodo refractario, y entonces, pues, por ejemplo, ustedes están viendo acá, dice antes de puntas torcidas, y ustedes notan un electrocardiograma que pues no es del todo normal. Mire que la onda T tiene como si fuera como una melladura. La onda T tiene, no sé cuánto es en específico, está como un poco bradicárdico. Y fíjense que la morfología de las ondas va cambiando. Acá entonces ya dice al inicio de puntas torcidas, entonces tiene un complejo QRS, una onda T, y acá se sigue viendo como esa melladura. Vemos que, vemos que hay onda P nuevamente, QRS, onda T, y mire que acá hay como si intentara ver un complejo QRS, como si intentara un complejo QRS nuevamente, acá. Luego aquí, bueno, este sí tiene una característica un poco más normal. Luego acá nuevamente, mire, QRS, onda T, QRS. Mire que esto se está volviendo más frecuente y se está volviendo más frecuente y el paciente entra en puntas torcidas. ¿Por qué se llama puntas torcidas? Es como si usted agarrara, no sé si ustedes han visto como esas diademas. Yo siempre lo comparo con eso, como esas diademas que tienen las mujeres que usan, que son como de color negro y que tienen puros piquitos o como puras puntas y que son elásticas. Si usted toma las puntas de eso y la tuerce, va a encontrar algo como esto. Una parte que se ve como más ancha y otra parte que se ve como más angosta, por el efecto de estar como si usted agarrara los extremos de ese electrocardiograma y los girara. Entonces van a haber unas partes que se ven más anchas y otras que se ven más angostas. ¿Qué termina pasando eso? Esta morfología al electrocardiograma que nos representa, ¿qué? Básicamente un desorden total en el sentido de que no hay o no se permite una repolarización efectiva. Todo esto se convierten en complejos ventriculares de frecuencia supremamente elevada. Mire la frecuencia que estamos manejando acá a lo que esto se convierte. Sí, frecuencias que pueden llegar incluso a los 300. ¿Y qué causa esto? Una inestabilidad hemodinámica porque pues obviamente el paciente no tiene un llenado ventricular adecuado y tiene esta actividad eléctrica, pero usted mire, y pulso puede que no tenga. Entonces, esta es la morfología de puntas torcidas que no la deben, la confunden, la suelen confundir mucho
con la de la fibrilación ventricular. La confunden mucho. O con la taquicardia ventricular. Pero si ustedes miran, son entidades al electrocardiograma distintas, que tienen morfología diferente. Tenemos las taquicardias supraventriculares. Entonces, en las taquicardias supraventriculares tenemos un foco auricular, que no necesariamente tiene que ser el nodo sinusal, que empieza a despolarizar el miocardio a una velocidad o a una frecuencia que generalmente es muy elevada. ¿Qué características presenta? Entonces, lo más frecuente es que vamos a encontrar una frecuencia cardíaca elevada. No sé, calcúlenme acá la frecuencia cardíaca de esto, en D1. ¿Cuánto tiene de frecuencia? Tiene como un cuadro grande y como dos pequeños. ¿Cuánto da? Como 215, profe. Listo, Como, por ahí. 200, sí. como 200 y algo, profe. Más de 200. Entonces, miren, frecuencias supremamente altas. Ay, profe, ¿cómo sabemos que no es sinusal? Yo ahí veo que como que tiene onda P. Claro, puede tener onda P porque digamos que si el foco está muy cerca del nodo sinusal, él se despolariza y nos da la impresión de una onda de despolarización de la que nosotros estamos acostumbrados. Pero no necesariamente, no quiere decir que el nodo sinusal sea el que está ocasionando esto. ¿Por qué? Porque es que el nodo sinusal también tiene un límite en la velocidad o en la frecuencia en que él despolariza. Generalmente, muchachos, generalmente, a estas velocidades tan altas, el nodo sinusal no está involucrado, o sea, no es el nodo sinusal el culpable. Casi siempre es un foco ectópico de la aurícula en cualquier parte del músculo auricular que está irritado, que tiene alguna lesión y que toma el mandato de marcapasos del corazón y empieza a despolarizar al músculo. Pero para este caso que estamos viendo acá en este electrocardiograma, lo está haciendo de manera ordenada. Porque vamos a ver, por ejemplo, que la fibrilación auricular entra dentro de las taquicardias supraventriculares y la fibrilación auricular es desordenada. Acá vemos cierto orden, porque en algunas partes alcanzamos a ver incluso como si hubiera algo de morfología de onda P. Fíjense que da la impresión de que tenemos QRS, onda T, y otra vez que QRS. Miren que no es tan fácilmente perceptible esa onda P. ¿Cómo sabemos o por qué sabemos que viene de arriba? Porque el QRS es estrecho. El QRS es estrecho. Quiere decir que el impulso está viniendo desde las aurículas y pasa por el nodo auriculoventricular hacia abajo. Si este foco estuviera en los ventrículos, me daría, pues primero no sería una taquicardia supraventricular. Y segundo, me daría una alteración de los complejos QRS y probablemente no estarían angostos como está acá, sino serían anchos. Entonces, por todas estas características, yo puedo entender que el foco de despolarización está arriba y que no es el nodo sinusal. ¿Por qué? Por la frecuencia cardíaca tan alta que está manejando. Está manejando una frecuencia cardíaca muy elevada. Fuera, muy por fuera de lo que el nodo sinusal maneja regularmente. Espérenme que les voy a mostrar acá. Entonces, digamos que el capítulo de taquicardias supraventriculares es amplio. Hay, digamos, como unas subdivisiones. Y en algunos libros ustedes van a encontrar que incluyen a dos entidades dentro de ese capítulo, que es la fibrilación auricular y el flutter
o el aleteo auricular. Cada una con características diferentes, pero si ustedes miran esta gráfica, más o menos les dan a entender qué es lo que sucede con cada una. Miren, en la fibrilación auricular, la característica es que hay múltiples vectores. Ustedes se dan cuenta que en la imagen hay diferentes flechas que apuntan hacia diferentes partes de la aurícula. Eso que les están mostrando ahí es la aurícula. ¿Eso qué quiere decir? Que hay múltiples vectores, no hay uno solo, como normalmente sucede, que hay un solo vector de despolarización auricular y luego ventricular y listo. Acá hay múltiples vectores. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en una parte del miocardio está apuntando la flecha, o sea que tiene cargas positivas, luego en la otra está apuntando la cola, o sea que tiene cargas negativas, y entonces es como lo que yo les expliqué ayer de la fibrilación ventricular. Unas partes de la aurícula se están despolarizando y otras se están repolarizando, todo al mismo tiempo. Esto obviamente le resta una actividad, o sea, no le permite que tenga una actividad eléctrica normal al unísono y por lo tanto diferentes porciones del músculo auricular en diferentes momentos, no, en el mismo momento, diferentes porciones se están despolarizando, otras se están repolarizando, todo al mismo tiempo. Eso hace que él tenga una especie de fibrilación o movimiento fibrilante. Ni se contrae ni se relaja. No es totalmente mortal, porque acuérdense que nosotros podemos garantizar la vida sin la función auricular, pero sí produce mucha sintomatología y sí puede conducir a la muerte, en el sentido de que la aurícula, al no contraerse ni relajarse, queda en ese estado permanente y no permite que la sangre fluya de las aurículas tan fácilmente a los ventrículos. Entonces tiende a haber remanentes de sangre que no circula muy bien y por ley de Virchow, de la tríada de Virchow, la sangre que no circula bien tiende a coagularse y se forman trombos. Entonces el trombo se forma en la aurícula. Si el problema está aurícula derecha o las dos, lo más común es que estén las dos, pues el trombo, si se genera en la aurícula derecha, pues pasa a ventrículo, ventrículo a circulación pulmonar, un TEP. O lo más común, si se forma en aurícula izquierda, pasa válvula mitral, ventrículo, de ventrículo a aorta, y de la aorta puede pasar a tronco arterial brachiocefálico, y del tronco arterial brachiocefálico, pues carótida primitiva, y ahí puede agarrar carótida primitiva, carótida interna y carótida interna, polígono de Willis. Y el polígono de Willis, pues llega a la circulación cerebral y ahí lo pone a perder, porque ya ahí obstruye y causa una ACV de tipo isquémico. Entonces, ese es el problema con la fibrilación auricular. El segundo es el aleteo o el flúter, y mire que es una corriente más ordenada que va como en circuito, y esta corriente está de forma permanente, dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, no tiene un final y sigue y sigue y sigue dando vueltas. ¿Qué me da entonces? Que en la fibrilación auricular tenemos un movimiento desordenado, que lo vamos a ver ahorita, y en el aleteo auricular tenemos algo como predeterminado o fácil de identificar o unas ondas muy parecidas unas a otras. Esto que está acá son las gráficas de Gayton, pero pues es que realmente no sirven porque mire, es mejor hacerlo con los electros reales que nos muestran. Miren este electrocardiograma y analicemos lo siguiente. Revisen, les voy a dar, ¿qué? 2 minutos para que revisen este electro, las características que tiene. Todas las características a nivel general, revísenlas.
Bueno, ¿listo? ¿Ya? ¿Ya ok? El tiempo era para que vieran el Bueno, elenco pues terminar. iniciando hay un ritmo irregular, una Sí, frecuencia. sí, Bueno, no sé, calculándolo por 6 segundos me da 90, pero si lo tomo a 10 me da 78. Mm, ok. A mí, eje, a nor- mí me dio 90 también, tomándolo eje con 6. normal, Sí, 1 y ABF son positivos. Mm, no veo onda P. exacto. Am, bueno, ahí al no haber onda P, para medir, bueno, no existe entonces intervalo PR, ¿correcto? Claro, al uno no tener como una diferenciación de la onda P, es muy difícil medir el PR. Muy difícil. Listo. Sí. El voltaje de uno está muy disminuido en comparación con los demás. Sí, ahí hay una diferencia en el voltaje. Bueno, todos están de acuerdo con lo que me acabo de decir él en que no se identifica onda P. Profe, yo O, identifico, por el contrario, muchas ondas P, pues derivados posiblemente de la fibrilación auricular. pues, Exacto. mire que exactamente lo que dijo él es correcto en el sentido de que no hay identificación de onda P. Pero ojo, ¿qué es lo que pasa? Que en algunas partes uno mira y uno dice, ay, sí, mira, acá como que hay una ondita P. Y mire, acá como que hay otra. Y acá como que hay otra. No, sí, profe, mire, sí hay onda P. Ritmo sinusal, ¿no? O no, mire, profe, sí hay onda P. No es fibrilación auricular. ¿Por qué? No, porque es que la fibrilación auricular cumple con dos criterios. Dificultad en la identificación de la onda P y ritmo irregular, con RRs irregulares, lo que establece Profe, un una pregunta. diagnóstico. ¿En Señora, la fibrilación se puede ver la onda T? ¿en la qué? ¿En la fibrilación auricular se puede ver la onda T? Onda T, sí, sí, tú puedes ver onda T. Ujú, onda T, sí. Lo que pasa es que lo siguiente. Entonces, ustedes están teniendo un trazado que acá vieran como si en la línea eléctrica hubiera como una vibración, pero pues no es una vibración. Ven múltiples ondas, algunas con morfología de onda P, otras difícil. Entonces, la onda P, muchachos, tiene que verse como la vemos siempre en un electro normal. ¿Cómo es en un electro normal? Que la onda P es redondita, bien la morfología de la onda P, que está precediendo un QRS, se ve incluso un poco el segmento PR, ¿sí? Esas son las características normales. Mire que acá no tenemos las características normales. En muchas derivadas es muy difícil apreciar la onda P. Mire, mire por ejemplo acá, ¿sí? Mire por ejemplo aquí. Claro, va a haber momentos en que a usted le parece que sí hay una ondita P ahí. Ay, no, ya, sí, como acá hay una onda P, entonces ya, ritmo sinusal normal, porque mira, ahí está la onda P. No. Entonces resulta que este electrocardiograma cumple los criterios de fibrilación auricular. Dificultad, yo por eso siempre, porque en algunos libros les colocan como ausencia, creo que les colocan ausencia de onda P, o sí, entonces yo prefiero decirles dificultad en la identificación de la onda P, de una onda P normal, es decir, uno la mira y uno dice, che, pero, o sea, no se ve, es que no se ve como un electro normal, no se ve como una onda P normal, sí, o sea, yo por momentos como que la viera,
pero es que en el trazado completo no se establece. Y lo segundo que les debe dar la certeza diagnóstica es que las RR son muy irregulares. Miren, por ejemplo, acá en detrás donde yo estoy parado, acá entre estos dos hay como 3 cuadritos, ¿qué? 4 cuadritos más o menos. Acá ya hay 1, 2, 3, 4, 5. Acá 1, 2, 3 y medio. Acá 1, 2 y uno acá, 1 y medio. Entonces mire que a simple vista uno se da cuenta que la distancia entre los RR es muy irregular. Y lo que yo les digo siempre, si ustedes tienen dudas viendo las derivadas, pues miren el D2 largo. Este electro tiene un D2 largo. Y ustedes ven el D2 largo y con el D2 largo es bastante evidente. Es bastante evidente que es muy irregular. Esas son las características de la fibrilación. Efectivamente, sí tiene una frecuencia aproximada como a 90 más o menos. No, mire que no está en taquicardia, pese a que en ella le incluyen como las taquicardias supraventriculares y le ponen luego el apellido, ¿no? Fibrilación auricular. Mire que no estamos en taquicardia, o sea, miren que no estamos en taquicardia, o sea, técnicamente no estamos en taquicardia, pero acá hay dos cosas a considerar. Es que, pues, a nivel supraventricular, o sea, a nivel auricular, sí estamos teniendo una taquicardia. Si nosotros pudiéramos sacarle la frecuencia a, a estas ondas, tendríamos que la frecuencia de despolarización es muy alta para las aurículas, para las aurículas, ¿sí? O sea, tienen una actividad eléctrica bastante intensa y se están estimulando a un ritmo muchísimo mayor. Y lo otro, bueno, y entonces, ¿por qué no tenemos como unas ondas que se parezcan unas a otras? Mire que hay muchas y son distintas y no siguen una morfología establecida. Algunas sí se parecen a una onda P normal, otras no, porque fibrilación auricular, acuérdense que es una corriente desordenada, que no me va a generar un patrón de repetición entre las mismas ondas. Esa corriente pasa a los ventrículos y los estimula de manera anormal. Por eso los ventrículos tienen un ritmo irregular. Y estos ventrículos pueden ir, o sea, tener una frecuencia cardíaca técnicamente normal. Entonces se lo puede encontrar 75, 80, 85. Como usted puede encontrar una entidad que se llama fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Y entonces se ya encuentra 100, 120, 150, 160. Sigue siendo irregular, pero la frecuencia de estimulación de los ventrículos aumenta y usted sigue viendo el resto del trazado como pues la dificultad de identificación de la onda P. Esos pacientes ya están muy sintomáticos, con palpitaciones, con mucha sintomatología. Entonces, este es el trazado característico de la fibrilación auricular, que por cierto es la arritmia más frecuente. Es la arritmia más frecuente, la fibrilación auricular. Y ella tiene un capítulo completo en medicina interna, que es la guía de la de fibrilación auricular, y a estos pacientes toca anticoagularlos y toca darles antiarrítmicos. Antiarrítmicos para controlar esto y anticoagularlos por lo que les comenté hace rato de la formación del trombo. Eso toca hacer con estos pacientes. Entonces, si usted detecta un paciente fibrilación auricular, pues tienen que mirar si el paciente ya está diagnosticado. Bueno, pues mirar si el paciente ya le está haciendo medicina interna y le tiene todos los medicamentos para el control de la fibrilación auricular. Si usted es el que hace el diagnóstico, entonces pues tiene que empezar a mirar ya el tratamiento primario, la anticoagulación, mandarlo con medicina interna, cardiología, todo lo demás. Profe, Listo, señor. profe, una pregunta en la imagen anterior. O sea, no podríamos, o bueno, no sé si se asocia por la fibrilación auricular, pero en en las precordiales B3, B4, B5 y un poco B6, ¿no se podría ver un aumento de la onda T que pueda indicar una isquemia?
Aumento de la onda T. A ver. Ajá. Sí, hay un aumento de la onda T, sin embargo, sigue siendo asimétrica en morfología, probablemente por la actividad eléctrica. Si no hay cambios, en este caso, si no hay cambios, por ejemplo, encontramos esto, el paciente vino a la consulta prioritaria, uy, doctor, mire que una cosa como un ahogo desde hace rato, unos días para acá. Ah, bueno, vamos a hacer el electro. Se le encuentra eso y dice, uy, una fibrilación auricular. Dice, uy, zona. Entonces, fibrilación auricular, listo. ¿Qué? Y usted dice, la onda T está como rara y está como muy alta. ¿Y será que de pronto está teniendo una isquemia? Porque un paciente con fibrilación auricular se puede precipitar en una isquemia por el alto consumo de oxígeno que requiere. En este caso no tanto, porque la frecuencia está en 90, entonces uno dice, pues de pronto no. Pero en frecuencias mayores uno dice, uy, ¿será que de pronto se está isquemiando porque el corazón consume mucho oxígeno y de pronto no está superando pues los requerimientos a la oferta que le provee el corazón mismo? Entonces, pues usted dice, uy, está como raro. Primero mirar si el paciente tiene síntomas de isquemia o no, porque acuérdese que uno valora al paciente. El paciente. Entonces, listo, miramos el paciente, dolor precordial o algo, dificultad, eh, sensación después de ahogo. Si la sensación de ahogo lleva varios días, pues no, esto no es un infarto, porque acuérdense que el infarto es ya, ahorita. Yo no duro 6 días infartando, o 7 días o 10 días. Miramos al paciente, la clínica que tenga el paciente. Si el paciente dice, no, doctor, yo dolor no, lo único es así como esa molestia aquí, como ese ahogo raro que tengo que me da. Ah, bueno, igual si le cabe la duda, déjelo, 15, 20 minutos le repite. Si los hallazgos están iguales, son hallazgos pues propios desencadenados probablemente por la patología, ¿sí? Por esa actividad eléctrica desordenada que tenemos. Entonces, sí y no. Si el paciente, por ejemplo, fuera un paciente mayor y la frecuencia está mucho más elevada y yo veo unas ondas T, no como estas, realmente se ven tienden es como a volverse más simétricas y picudas. Entonces yo digo, uy, ¿será que de pronto es una isquemia? Y ahí revisamos. Pero en este caso, para este paciente, aquí no se está isquemiando, en este caso. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Y otra dudita es que también en B2 alcanzó a ver una onda T como si fuera mellada. No sé exactamente eso qué signifique. Porque resulta que no es que la onda T, o sea, no es culpa de la onda T, sino que como se está teniendo aurículas, estimulación auricular, el trazado de las aurículas se superpone al de las demás ondas. Entonces, distorsiona todo el trazado. Es decir, todas estas ondas auriculares se superponen. Al complejo QRS no se pueden superponer porque el complejo QRS les gana muchísimo por voltaje. Entonces no lo pueden opacar o distorsionar. Pero las ondas T sí. Las ondas T, como suelen tener menor voltaje, entonces sí pueden verse distorsionadas por estos complejos. Mire, por ejemplo acá, casi que la onda T se confunde con una de estas ondas auriculares. Pero es por eso. O sea, Es por eso. básicamente, siempre que podemos ver una onda T con esa morfología, es indicatorio de que la onda P se está superponiendo sobre ella. Cuando estamos viendo esta patología, sí, Y en en general, fibrilación. o sea, si no fuera una fibrilación auricular y encontramos esa onda T así mellada en otro electro, ¿qué podría significar? Toca mirar si es solamente en ese hallazgo o en las demás derivadas se encuentra. Si es solamente ahí, puede ser algún tipo de artefacto o algo sucedió ahí, ¿sí? O alguna extrasístole, alguna cosa. Si ya la vemos en todos los demás complejos, puede ser que vamos a empezar a hacer algún trastorno de la repolarización. Entonces estamos intentando repolarizarnos y cuando nos estamos repolarizando, hay nuevamente un estímulo
y me altera la onda T. Entonces ahí tocaría tener cuidado porque de pronto es que se está empezando a alterar la repolarización y de pronto estamos entre los primeros cambios de una isquemia o estamos entre los primeros cambios de una posible arritmia, como por ejemplo la que vimos de puntas torcidas. Se empieza a establecer ahí, se está repolarizando y vuelve y se estimula, y vuelve y se estimula, y entonces no deja una repolarización efectiva, y podemos ver ese tipo de cosas. Pero para acá, para este caso, el problema no es de la onda T. Si quitáramos, probablemente si silenciáramos las aurículas, veríamos una onda T normalita, sin esa alteración. Pero como las aurículas están haciendo ruido eléctrico, entre comillas, pues me distorsionan el trazado. Listo. Listo, Bueno, muchas gracias. revisen, sí señor, revisen este electro para encontrar muchas cosas diferentes respecto al electro anterior. Tienen 2 minuticos, revísenlo. Listo, ¿qué encontraron? ¿Qué vieron ahí? Pues en este caso sería el Las, otro tipo de fibrilación, o sea, digo, el flúter. las ondas P parecen así como un serrucho. Exacto. Y esa es una de las características que, que le dan a este electrocardiograma. Literal, cuando uno lee, dice, entonces, ondas P en forma de aleta de tiburón u ondas de sierra, que le llaman ondas de aleteo. Ondas de aleteo. En algunos casos se llegan a confundir incluso con los complejos QRS, como en ABF, por ejemplo. Mire que en ABF se confunde un poco y tiene que ser un poco uno más entrenado para saber cuáles son, quién es quién, pues, básicamente. Eh, Mire que son unas ondas un poco más ordenadas, casi todas del mismo voltaje, casi todas de la misma duración, regulares técnicamente, ¿sí? Mire que es muy diferente a la fibrilación, en donde las ondas no tienen relación una con la otra, no se parecen en nada, demuestran un desorden. Acá nos habla de que hay un orden eléctrico, un circuito
reentrante que permanentemente está estimulando y da esta morfología de ondas de sierra o de aletas de tiburón. También le llaman ondas F por flutter u ondas de aleteo. Y ahí tenemos, pues, bueno, si usted le calcula la frecuencia a las ondas F, pues va a encontrar que tiene una frecuencia alta, ¿sí? Va a encontrar que tiene una frecuencia muy alta. Ahora, si le sacamos a los complejos ventriculares, ¿cuánto más o menos tiene de frecuencia cardíaca? De ¿Cuánto tiene? 75. Más o menos, sí, como en promedio se llevan como 4 cuadritos de distancia. Entonces, Ritmo, eh, ritmo regular, conservado, frecuencia cardíaca 71. bueno, más o menos lo entendí, sí, que el eje está conservado, el ritmo es regular. Ondas P, frecuencia cardíaca. Casi no se le entiende, casi no se le entiende, pero sí, bueno, más o menos. Eh, el ritmo regular, la frecuencia más o menos como de 75, 70 más o menos, no está taquicárdico, pero las ondas F sí van a un ritmo mucho mayor. Por eso se incluye dentro de las taquicardias supraventriculares. También producen sintomatología en el paciente y pues eh, también tiene que tratarse porque pues es una actividad eléctrica auricular muy alta que en cualquier momento me puede empezar a estimular los ventrículos a altas frecuencias. Eh, y en el dedo largo pues es donde mejor se ve. En el dedo largo es donde mejor se ve. Siempre eh, hay unas características que en que en este electrocardiograma, en este tipo de electrocardiograma uno puede apreciar que pues la morfología característica de las ondas P, básicamente cuando uno lo aprende y uno lo vuelve a ver, ahí pues uno dice, uno tiene la foto en la cabeza y uno dice ondas F, ondas en sierra, o en aleta de tiburón, ondas de aleteo, que me da como la característica principal de ese electrocardiograma. Es muy diferente, mire que es muy diferente esto a esto, es muy distinto. Esa es la parte, lo que quiero que tengan de lo que es las taquicardias supraventriculares. Hay muchísimo más, es mucho más amplio, pero que tengan por lo menos esas dos principales diferencias entre lo que es fibrilación auricular y flutter. Ayer habíamos quedado entonces en esto, que era lo que quería terminar de tocar hoy, que tenemos unos ritmos que son desfibrilables y otros que son no desfibrilables. Como 70 y algo, profe, que es regular, 70 y algo. Es que, es que se le corta, no se le escucha. Se le escucha bastante entrecortado. Lo único es que estoy buscando acá, que yo sé que tenía algo para mostrarles, no lo veo. Espérenme un momento mejor. Esperen un momento y les voy a mostrar y de una vez a dejarles un truco para que estudien este fin de semana.
Ajá, listo, lo encontré. Les voy a enviar un link para que ese link lo tengan. Les va a servir. Ah, se lo voy a enviar a Rosa, ¿verdad que no estoy en grupo? Ahí le envié el link a Rosa para que lo miren este fin de semana. Acá lo vamos a mirar ahorita nosotros. Este es un monitor de electrocardiograma online que podemos simular todos los diferentes ritmos. Entonces, mire, por ejemplo, ahí yo le doy ritmo sinusal y ustedes ven ahí cómo se vería en el monitor un ritmo sinusal. Él me calcula de una vez la frecuencia, pero ustedes pueden hacerlo de manera manual. Si ustedes se paran acá en el trazado, él se detiene. Entonces lo detiene más o menos donde pueda y usted ve las características del trazado, pues de manera pausada. Entonces acá, por ejemplo, vemos que la onda P, el QR es estrecho, vemos que el intervalo PR dura menos de 0,20. La onda T, una característica suave, asimétrica. Este pues es un paciente ritmo sinusal con un ritmo regular, frecuencia aproximada de 72 por minuto, pues un electrocardiograma normal. Pero podemos simular también una bradicardia sinusal. Acá. Mire que logré detener justo a tiempo. Miren, entonces el paciente tiene onda P, pero miren el intervalo PR prolongado entonces onda P a expensas del segmento PR. Miren que justo está durando un cuadro grande, o sea 0,20. El QR se sigue siendo estrecho, regular. 1, 2, 3, 4, 5, 54, 55 más o menos de frecuencia cardíaca, está bradicárdico. La onda T tiene características normales y pues compatible con una bradicardia sinusal. Eh, Ustedes pueden ponerle soniditos si quieren. Entonces ahí ustedes le pueden poner sonidos en el monitor. Taquicardia sinusal, entonces ahí lo ven. Una frecuencia mucho mayor. Sin embargo, se sigue viendo onda P perceptible. Prácticamente miren que termina la onda T y ya hay una onda P. QRS sigue siendo pues relativamente estrecho. Sigue cumpliendo. ¿Qué más? Acá pues obviamente no podemos hacer cálculos de eje porque solamente estamos viendo un solo trazado, que me imagino yo que nos están mostrando es de 2. Entonces acá pues cálculo de eje y eso que hacemos no, porque esto es un monitor. Pero pues en muchos lugares ustedes van a estar trabajando y van a tener el paciente conectado al monitor. Entonces ven directamente lo que el monitor nos está mostrando y con eso trabajamos. Mire, vamos a poner una fibrilación auricular. Entonces mírenla ahí, tiene una frecuencia aproximada de 90. Detenemos y vemos exactamente eso que está ahí, que se ve muy diferente al electrocardiograma, pero cumple con las dos características. Dificultad en la identificación de la onda P y complejos RR irregulares. Bastante. Miren la distancia, diferencia entre ellos. El flúter, mire las ondas características en dientes de sierra o ondas F, y los complejos sí tienden a ser pues regulares, los complejos QRS. Miren acá, vamos a ver un bloqueo
Miren un bloqueo ABD de primer grado. Ahí lo estamos viendo. Vamos a pararlo acá. Aquí. Miren. Miren, está acá. Miren este intervalo PR mayor, mucho mayor de 0,20 segundos a expensas de un segmento PR muy prolongado, que probablemente solo el segmento PR dura los 0,20. Un QRS estrecho, una onda pues, de bajo voltaje, no pues tiene repercusión para este caso. El segmento PR es constante entre todos los complejos y todos los segmentos PR conducen. Todos los segmentos PR están conduciendo. Se está demorando, pero está conduciendo, lo que establecería un diagnóstico de un bloqueo AB de primer grado. Veamos el bloqueo AB de segundo grado MOVITS 1. Ustedes lo ven ahí. La idea sería que jueguen mucho con esto para que sus ojos se acostumbren a la velocidad del monitor. El que no tenga como ojos tan rápidos, pues toca que se entrene un poquito siguiéndole la pista. Pero acá pues vemos, no, dejémoslo pasar. Acá vemos al inicio una onda P que conduce un QRS con un intervalo PR estrecho. En el segundo ya vemos un intervalo PR más prolongado, un intervalo PR mucho más prolongado, acá igual mucho más prolongado y acá una onda P que no conduce. La siguiente ya se reinicia el ritmo, mírenlo por acá. Y lo mismo. Bloqueo de segundo grado MOVITS 2. Parecido. Acá. Entonces mírenlo acá. Onda P, PR estrecho, constante. Constante, constante. Todos conducen y pues súbitamente tenemos una onda P que no conduce. Y acá ya cambia, mire. Acá no conduce, no conduce. Acá otra vez. Estrecho, constante, constante, constante. Mire, no conduce. Constante, constante. No conduce, no conduce. Bloqueo de tercer grado. Entonces, como ustedes lo ven, ya la frecuencia es mucho menor. Ustedes pensarían acá dónde está el foco para este caso que estamos viendo en este monitor. ¿Dónde está el foco de despolarización? O sea, quién lleva el marcapasos, pues, acá? Ahí ya debe ser el sistema de Purkinje, ¿no? ¿Por qué? Por la El frecuencia frecuencia demasiado cardíaco. lento. ¿Y por qué más? Los complejos QRS están anchos. ¿Se acuerda que ya les dije que cuando venía el nodo AB, entonces la frecuencia auricular era mayor? Podía llegar a alcanzar los 50, 55, 60. Y los QRS eran estrechos porque la conducción se daba desde arriba y pasaba por las dos ramas al tiempo. Pero acá, mire que el QRS es ancho con morfología alterada de su onda S. Incluso me atrevo a decir que eso no es una onda S, sino que es una onda T invertida. Y fíjense que, pues, que es un complejo anómalo. O sea, no es un complejo QRS como el que estamos acostumbrados a ver. Eso quiere decir que es una de las ramas, sea a la izquierda o sea a la derecha, la que está despolarizando eh, el corazón. Y pues al tener un foco de despolarización que no es el normal, pues de la misma manera se repolariza y me puede dar alteraciones de la onda T. Tenemos un
Y tenemos un bloqueo AB de tercer grado, donde ustedes se están dando cuenta, mire, los complejos auriculares o las ondas P caen en diferentes momentos. Entonces acá cayó una, acá cayó otra, acá cayó otra, aquí cae otra y así. No llevan una secuencia o no llevan una organización las aurículas y los ventrículos. Cada quien va por un ritmo diferente. Y así pues pueden jugar con los diferentes ritmos que hay acá, pues que siempre son bastanticos. Acá, por ejemplo, hay otro, espérenme que... Acá, esto era lo que yo quería ver. Miren, esto es una fibrilación ventricular como la van a ver en un monitor. Mire que tiene actividad eléctrica, pero ¿cuánto marca de frecuencia cardíaca? ¿Cuánto tiene de frecuencia cardíaca? 0, pero ¿por qué? Cero. Por- Porque acuérdese que la frecuencia cardíaca la medimos por la cantidad de, o sea, la frecuencia cardíaca es un indicativo de la cantidad de sangre que eyectamos por minuto, ¿sí? O la cantidad de contracciones efectivas, mejor, que hacemos en un minuto, y eso es la frecuencia cardíaca. Pero como acá no hay contracciones efectivas, acá no tenemos una frecuencia cardíaca verdadera porque no tenemos ni despolarización ni repolarización, sino un estado perpetuo, un estado de desorden eléctrico que ustedes lo ven de esta manera. Ondas diferentes que pueden incluso algunas variar en voltaje entre ellas. Unas son positivas, otras son negativas y normalmente desorganizadas. ¿Sí lo ven? Este Luego una ritmo pregunta, o sea que este el ritmo paciente en ese momento ya no tendría pulso, ¿cierto? simplemente no tiene pulso. No tiene pulso. Usted lo conecta al monitor, usted ve la actividad eléctrica, pero el paciente no tiene pulso. Por eso es que este paciente usted no lo va a encontrar bien. O sea, por eso es que hay que actuar ya. Por eso es que este paciente cae en lo que son las guías de reanimación y toca desfibrilarlo. Ahí toca y entonces darle compresiones mientras miramos en el monitor el ritmo. El ritmo es desfibrilable, listo, se desfibrila. ¿Sí ven? Entonces el paciente no tiene pulso, el paciente va a estar desmayado con respiración agónica o puede que ni siquiera esté respirando. Se conecta al monitor, vemos esto, el monitor no nos va a poner el diagnóstico, lo tenemos que saber nosotros. Miramos, uy, sí, fibrilación ventricular, ¿es un ritmo desfibrilable o no? Sí, sí, es un ritmo desfibrilable, listo. Entonces se le da chicharrón y se desfibrila. ¿Cuántas veces? Pues se desfibrila y mira si el ritmo cambió. Y si el ritmo no cambió, sigo con compresiones y voy preparando otra ronda de, con el equipo. Termino de dar compresiones, me quito y miramos todos monitor, ponemos el desfibrilador, desfibrilamos. Y ese es el ciclo, hasta que logremos corregir esto. O en algunos casos, pues no se logra corregir, el paciente pues fallece. La idea es ponerle una corriente eléctrica que supere esta corriente eléctrica desordenada, como que se resten cargas y el corazón como que y se reinicie nuevamente. Al quitar todas las cargas, quedamos en un silencio eléctrico, un cero eléctrico, y entonces el nodo sinusal despierta porque estaba siendo dormido por todo esto, se está quedando opacado o dormido porque toda esta corriente estaba mandando, no sabía él qué hacer, apagamos, claro, quitamos toda esa corriente y el nodo sinusal otra vez, al ver que no hay ninguna actividad eléctrica, comienza él otra vez a trabajar. Y ya retornamos pues a la normalidad del paciente. La otra es esta, la taquicardia ventricular. Entonces tenemos unos complejos QRS que casi siempre se ven así. Se ven anchos, se ven profundos
Pueden verse así como están acá hacia abajo o pueden verse como están hacia arriba. De la misma manera, miren que todos tienen el mismo voltaje, todos duran casi lo mismo y esta es muy diferente a la fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular maneja voltajes bajitos. ¿Por qué? Porque es que se están restando entre sí, o sea, hay una parte que se está despolarizando y otra que se está repolarizando. Entonces, estas cargas tienden como si fuera como a neutralizarse entre sí. No permite que sea solo despolarización o no permite que sea solo repolarización. Entonces, estas ondas de fibrilación ventricular normalmente son ondas que no son tan grandes, no tienen tanto voltaje y son desordenadas y distintas entre ellas. Acá no. Mira, acá todas se parecen. La frecuencia cardíaca elevada, elevada. Acá sí tenemos frecuencia cardíaca, porque es que estamos teniendo, pues, técnicamente estamos teniendo despolarización y repolarización. Sí la estamos teniendo. El problema es que la frecuencia cardíaca está tan elevada que, claro, detectamos frecuencia cardíaca. Tal vez si auscultamos, escuchamos el corazón latiendo. Pero este paciente, pues, tampoco va a tener un volumen circulante efectivo. Su fracción de eyección va a estar muy disminuida a expensas de la disminución del volumen diastólico o telediastólico, porque no le está dando tiempo a una diástole efectiva, o sea, no le está dando tiempo a que el corazón se relaje y se llene, sino que contracción, contracción, contracción. Entonces, este paciente está inconsciente, usted le toca y no le siente pulso, pero usted lo conecta y usted lo encuentra ahí, tac, tac, tac. ¿Este ritmo es desfibrilable o no es desfibrilable? Sí, profe. ¿Sí es o no es? ¿Sí? Sí, sí es Entonces, sí, desfibrilable. sí es lo mismo acá, una corriente eléctrica que me anule esta que tengo acá y reiniciemos nuevamente para que pues podamos restaurar el paciente a la estabilidad hemodinámica. Miren este. Ay, no, profe, las ondas T están muy elevadas, se está isquemiando. No, este es un ritmo de marcapasos. Mírenlo acá. Esto que ustedes ven acá es el marcapasos. Ese es el marcapasos emitiendo la descarga. Y lo que sigue después es la despolarización ventricular. Sino que es que el marcapasos no se coloca en, en las aurículas, el marcapasos se coloca en los ventrículos. Usted coloca el marcapasos en el ventrículo, normalmente el marcapasos viene con un desfibrilador integrado. Entonces, si el marcapasos, pues en algún momento detectamos que el paciente no tiene frecuencia cardíaca, el desfibrilador pues desfibrila y retorna. Pero el marcapasos pues emite su corriente eléctrica para estimular, porque si este paciente le pusieron marcapasos es que ya no, el nodo sinusal no está funcionando y no podemos dejarlo solamente con ritmo de nodo no auriculoventricular porque le da muy bajito. Imagine mantener uno siempre en 60. Si a veces mantiene uno con 80, 85 y camina a la tienda y se ahoga, ahora, o bueno, yo que tengo ya 31, ustedes todavía no. Pero imagínense uno mantener con 60, o sea, no aguanta. Entonces, marcapasos, del marcapasos pues emite la corriente eléctrica, no es una desfibrilación, es una estimulación. Entonces el marcapasos va a ser como si fuera el nodo sinusal, pero está colocado en el ventrículo. Y al estar colocado en el ventrículo, pues me altera la morfología de los QRS, porque hagan de cuenta que lo ponen lo tienen que poner en una parte donde haya espacio, entonces no lo van a poner arriba donde se encuentra el nodo AB, porque ahí no se puede colocar. Entonces lo colocan en alguna de las cámaras. Entonces al colocarlo en alguna de las cámaras, pues claro, me altera totalmente el eje eléctrico que estamos acostumbrados a ver, ¿sí? Entonces me da unos complejos anchos con una onda T
con diferente orientación a la donde está el ventrículo. ¿Y cómo sabemos que es marcapaso? Por esto característico. Esto es muy característico de marcapasos. Ustedes hoy busquen electrocardiogramas de marcapasos y se van a dar cuenta y lo encuentran. Entonces, lo van a encontrar ahí. Incluso en algunos van a encontrar que tenemos marcapaso y ustedes van a ver que también tenemos onda P. En esos casos es porque el paciente de pronto tiene bloqueos auriculoventriculares, sigue teniendo onda P porque su nodo sinusal sigue funcionando, pero como el impulso no puede conducir a los ventrículos, pues terminan colocándole un marcapaso. Entonces no se le haga raro si ustedes ven el marcapaso, si ven una onda P por ahí también metida, pues es por eso. Jueguen con esto, revisen los ritmos y relaciónense con los ritmos, sobre todo obviamente con los que ya hemos visto. Hay muchísimos más ritmos, pero pues obviamente para efecto académico nosotros y del tiempo no podemos dedicarnos solo al electrocardiograma pues todo el semestre. Entonces jueguen con esto, revisen sobre todo lo que hemos visto y la diferencia entre los ritmos desfibrilables y no desfibrilables. Ahora, ¿cuáles son, para terminar, los ritmos no desfibrilables? Yo no sé si acá lo tenemos. La asistolia ¿Y cuál más? y una conducción eléctrica eléctrica sin sin pulso. Entonces, una actividad eléctrica sin pulso y la asistolia. Entonces, estos ritmos, es que los estoy buscando acá y creo que acá no tenemos. En este monitor no los tiene. No los tiene. Entonces, los ritmos no desfibrilables, asistolia y actividad eléctrica sin pulso. Se ven acá. Aquí. Acá. Entonces, asistolia encontramos una línea plana, isoeléctrica, donde no tenemos deflexiones positivas ni negativas. Este no se desfibrila, muchachos. Acá empezamos a dar compresiones solamente. Compresiones. Hasta ahí lo dejamos si estamos por fuera de una institución de salud. Si estamos dentro de una institución de salud, compresiones y ACLS, que es el Advanced Life Support, y ahí ya es con inotrópicos, ¿no? Entonces la adrenalina, tal, para estimular el miocardio y arrancamos. Y la actividad eléctrica sin pulso, lo mismo, prácticamente igual. Lo único es que acá ustedes no van a encontrar una línea isoeléctrica, sino unas ondas muy probablemente bajitas de voltaje. Y pues lo mismo, ahí no se desfibrila, sino que damos compresiones y miramos la causa del paro. Tenemos que tratar la causa del paro porque si no el paciente no va a salir del paro que está presentando. Apréndanse en esos dos muchachos, busquen más electros de esto. Si yo encuentro, les envío. Y pues yo creo que por hoy dejamos hasta ahí. Creo que ya no nos quedan más de electro por mirar. Creo que eso es lo que quiero que tengan de electro. La parte de los bloqueos de rama no suelo meterlas porque es un poco ya más avanzado y pues que digamos que en medicina interna ven bastante bloqueo de rama. Entonces no suelo meterles mucho sobre bloqueos porque pues es un capítulo aparte y se tienen que aprender todas las morfologías para saber. Entonces, por el momento dejamos hasta ahí de reconocer que es un electro normal, los ritmos, los principales, cuando es taquicardia, cuando es bradicardia, cuando es ritmo sinusal normal, bloqueos auriculoventriculares, ritmos desfibrilables y no desfibrilables, la fibrilación auricular, el flúter, bueno, todo lo que es los cálculos de eje, cuando de pronto está desviado a la izquierda, cuando está desviado a la derecha, cuando es isquemia, cuando es necrosis. Yo creo que era que con eso. Y
pues nada, eso es lo que necesito que repasen ya porque vamos a empezar el lunes con el tema que sigue, que creo que iniciamos ya la segunda unidad, que es la parte de circulación. Yo les diría qué capítulos comenzamos a mirar. Y el parcial entra hasta donde alcancemos a ver. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy. El lunes, todavía no está confirmado, pero el lunes es probable que de pronto no nos podamos ver. Por eso hoy quise avanzar un poco. Bueno, ya darle final a este tema. Porque de pronto el lunes no alcanzamos a vernos. Toda esta semana he estado en reuniones de toda la parte de coordinación con los sitios de práctica. Entonces se me ha dificultado como un poco. Y el lunes creo que es la última reunión. Entonces, pues yo igual les aviso, yo les confirmo. Yo les confirmo. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Bueno, quedamos así, muchachos. Revisen el monitor, le envié el link a Rosa. Rosa se los enviará a ustedes. Revísenlo. Gracias, profe. Bueno, muchachos, Muchas quedamos gracias, hasta ahí. profe. Bueno, Hasta profe, luego. hasta luego, profe. Fin de semana y aprovechenlo pues para Hasta repasar. luego, profe, gracias. Chao.